Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Muy buen jueves para cada uno de ustedes. Realmente es muy bueno poder encontrarnos en esta ocasión, tratando de entregarles el contenido del capítulo número 5 del libro complementario titulado El Génesis, escrito por Jacques Doukhan. Estamos en esta semana repasando juntos la lección número 5, titulada Todas las Naciones y Babel. Y en el libro complementario es Todas las Naciones y Babel, de la diversidad a la unidad. En esta mañana te vamos a entregar la segunda parte de este contenido y esperamos de todo corazón que puedas dejar algún me gusta, algún comentario si es de ayuda para vos, y te agradecemos desde ya por acompañarnos cada semana. Dios bendiga tu vida y te entregamos a continuación dicho contenido. El fascismo de Babel. La intención de Dios cuando creó a los seres humanos a su imagen era que poblaran la tierra. Ver Génesis 1:28 y comparar con Génesis 9:1. Sin embargo, los habitantes de Babel trabajaron en la dirección opuesta. En lugar de moverse a lugares distantes y separarse unos de otros para llenar la tierra, decidieron detener el viaje y quedarse todos en el mismo lugar y se establecieron allí. Ver Génesis 11:2. En lugar de alentar las diferencias, todos compartían un mismo discurso. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos, edifiquémonos. Ver los versículos 3 y 4. Cuando el poder se centraliza hoy en día, se cataloga como totalitarismo. El proyecto de Babel podría parecerle hermoso e ideal a muchas personas ingenuas. La totalidad de la humanidad en un solo lugar, sin opiniones diversas y por lo tanto sin conflictos. Sin embargo, está demostrado que donde no hay espacio para otras opiniones o tolerancia a las excepciones, se convierte en un lugar espantoso con una existencia aburrida. Sin duda, para que un proyecto como el de la Torre de Babel sea factible, se requería de violencia y opresión. Los gulags y los campos de concentración son ejemplos de la historia moderna que nos advierten sobre este ideal de Babel en el que el individuo ya no existe y se reduce a solo un número a favor de la causa mayor. Una antigua obra literaria judía que nos habla sobre la mentalidad de los trabajadores de la Torre de Babel dice: si un hombre caía y moría, no les importaba, pero si un ladrillo caía, se lamentaban y buscaban otro ladrillo para reemplazarlo. El ser humano se había vuelto menos importante que la torre y menos valioso que un ladrillo. El Midrash denuncia estas ideologías distorsionadas. Cuando la búsqueda de la unidad política, militar, financiera e incluso religiosa se logra a expensas del amor, la justicia y la atención a la persona humana, el resultado es catastrófico. ¿No fueron las torturas de la Inquisición y los asesinatos del Holocausto cometidos por el bien de la humanidad? La blasfemia de Babel. El empeño de los habitantes de Babel, capaces de llevarse cualquier cosa por delante con tal de llegar al cielo, esconde otra iniquidad. Los constructores de Babel querían ser como Dios. La Biblia sugiere esta usurpación del pueblo de Dios, caracterizándolos como Ahad 1, versículos 1 y también versículo 6. Esta palabra es precisamente la que define a Dios mismo en el mandamiento más grande: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. El texto que nos habla sobre la construcción de la Torre de Babel alude al deseo de los constructores de ser como Dios y cita actividades que tienen paralelismo con el relato de la creación. Cuando los constructores de Babel dicen hagamos, Génesis 11, 3 y 4, están repitiendo las mismas palabras usadas por Dios cuando decidió crear al hombre a su imagen.
ver Génesis 1:26. No solo imitan a Dios en su plan de trabajo, o sea, hablan como Dios, sino que apuntan al mismo proyecto, o al menos eso es lo que creen. Como Dios, quieren crear a otros a su imagen. Sin embargo, en lugar de producir individuos nuevos y diferentes, como en el proyecto de Dios, su plan es la reproducción de ellos mismos. La usurpación de Dios está en la raíz de su mentalidad fascista. Como piensan que son Dios, obligan a otros a ser ellos, forzando así una unidad abusiva. El objeto de los constructores era edificar una torre que llegara al Shamashin, el cielo, y hacerse un Shem, un nombre, para ellos mismos. Génesis 11:4. Esto revela su intención de reemplazar a Dios, ya que Dios no solo mora en el cielo, según Génesis 19:24 y también 21:17, sino que también es el único que puede engrandecer un nombre. Ver Génesis 12:2, y Dios es el único que puede hacerse un nombre. Ver también Isaías 63, 12 y 14 y Jeremías 32, 20. En la cultura bíblica, los nombres están ligados a la existencia. Por ejemplo, Génesis 27:36. Por lo que dar un nombre viene a ser un acto creativo y por lo tanto propio del Creador. Génesis 1:5, 8, 10 y comparar con Isaías 40:26. Incluso cuando Adán le puso nombre a los animales, el proceso fue iniciado y supervisado por Dios. De esta forma, Dios escogió a Adán como su colaborador y le dio el poder de gobernar a los animales. Ver esto en Génesis 1:26 y también 28. Cabe señalar que esta intención de rivalizar con los cielos se mantenía en la tradición babilónica durante los tiempos de la construcción de Babilonia. El recuerdo de lo ocurrido en el diluvio también puede haber jugado un papel en la decisión de los constructores de edificar una torre. Irónicamente, eligieron la llanura e ignoraron las montañas, que estaban asociadas en su memoria con el diluvio y la presencia de Dios. Por un lado, pueden haber construido la torre con la intención de protegerse de otro diluvio, una creencia que aún permanecía en la tradición de los constructores de los zigurats. Por otro lado, buscaron reemplazar la montaña natural creada por Dios por una artificial creada por ellos mismos. El trabajo ascendente de la obra también traicionaba su teología. Querían subir cada vez más, buscando reemplazar a Dios, porque querían controlar sus propios destinos y asegurar su propia salvación. Se negaron a confiar en el Dios invisible y sus promesas. Se negaron a creer en el Dios que desciende, así que Dios demostró su poder descendiendo hasta ellos. Génesis 11, 5 y 7. La ironía de Babel. A pesar de todos los esfuerzos de los constructores para llegar a los cielos, Dios tuvo que bajar para reunirse con ellos. Génesis 11:5. Esta ironía la plasma el poeta del Salmo 2, quien probablemente tenía en mente a los constructores de Babel cuando escuchó al Señor riéndose de la insensatez de las naciones que se reunieron en su contra. Ver Salmos 2, 1 al 4. La imagen del Dios que baja también expresa la ironía de Dios. Él es quien tiene la última palabra y descenderá contra el orgulloso y arrogante Babel del tiempo final. De esta forma, los profetas le confieren un tinte escatológico a la historia de la Torre de Babel. Isaías, por ejemplo, al referirse al futuro del día del Señor, ver esto en Isaías 2, 2 al 21,
describe el panorama escatológico de la reunión de las naciones como el último síntoma de la historia humana que generará el descenso de Dios. Ver Daniel 2, 43 y 44 y comparar con Génesis 11, 4 y 5. La confusión de Babel. El hecho de que Dios repite las palabras de los constructores raya en lo irónico. Dios les responde a los constructores de Babel que dicen Naasé, vamos, Génesis 11:4, que es la misma palabra hagamos que Dios usó durante la creación, Génesis 1:26. Esta palabra aparece con la misma forma plural descendamos en Génesis 11:7. Su intención es recordar la prerrogativa divina. Solo Dios puede decir Naasé con resultados efectivos. Dios le responde a los constructores de Babel que dicen Abba Nilbená Lebenín, vamos, hagámonos ladrillos, Génesis 11:3. Y esta acción describe su intención de elevarse por medio de su construcción con las palabras Abba, Nerdá, Huenabelá, descendamos y confundamos, versículo 7. La palabra que Dios usa, Nabelá, confundir, suena como Nebalá, necedad. Ver 2 de Samuel 13:13 y también Salmos 53:1. Este juego de palabras revela que la necedad que los constructores demuestran venían arrastrándola desde que comenzaron su obra. La incapacidad que tenían de valorar la humanidad y las diferencias de los demás los llevó a la imposibilidad de comunicarse mutuamente. Dios bajó y de repente su discurso ya no tuvo sentido. Comenzaron a sonar como unos tontos al hablar. Hablaban pero no se podían comunicar. El texto no dice si estaban hablando nuevos idiomas o si el juicio divino simplemente sancionó un estado que habían creado ellos mismos. El hecho es que su comunicación ya no funcionaba. Las mismas viejas palabras que solían pronunciar ahora tenían significados diferentes y las nuevas palabras que escuchaban no tienen ningún significado. Los buenos tiempos en los que eran uno bajo un mismo idioma habían llegado a su fin. Con un poco de humor, la tradición judía nos dice, en vez de un idioma, un discurso y un dialecto, comenzaron a hablar en diferentes idiomas y dialectos. Y entonces se generó una gran confusión. Nadie entendía lo que el otro decía. Si uno pedía un hacha, el otro le entregaba una pala. Enojado, terminaba arrojando la pala al que se le había dado y lo mataba. Ante este estado, dejaron de construir la torre y Dios los dispersó por la faz de la tierra. El nombre de la ciudad, Babel, Génesis 11:9, resume adecuadamente toda la historia de Babel y las lecciones que podemos extraer de ella. Los habitantes de la ciudad entendían el significado del nombre Babel como Babilí, la puerta de Dios. Su deseo de alcanzar la puerta de Dios traicionó la ambición de los constructores de Babel de controlar a Dios y ocupar el territorio divino, ocupar su lugar. En un juego de palabras, el autor del Génesis también relaciona a Babel, la puerta de Dios, con la palabra Balal, que significa confusión, y alerta a los lectores sobre la insensatez y el riesgo de su emprendimiento. Babel lleva a la confusión. La ironía del proyecto de la Torre de Babel se revela ahora por medio de su reversión. En contraste con su pretendida elevación, Dios baja. En contraste con su idioma, Dios confunde su lengua. En contraste con su conglomeración, Dios los dispersa.
Queridos amigos, hemos acabado la segunda parte del capítulo número 5 del libro complementario para esta semana de la lección número 5, Todas las naciones y Babel, de la diversidad a la unidad. Deseamos de todo corazón desde nuestro canal que este contenido sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga ricamente, que Él sea contigo y te guarde de todo mal. No olvides nuestro lema, que es déjate enseñar por la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere, en la lección número 6, que ya empezaremos a hablar de Abraham, sus raíces y su actividad como inmigrante de Dios. Que Dios sea contigo. Un abrazo desde nuestro canal Enseñanza Bíblica.